chicos, acá estamos nuevamente para arrancar una nueva unidad, clase número 27, clase en la que vamos a arrancar la unidad de trigonometría. Bien, ya les había anticipado en una de las clases anteriores que la trigonometría es una de las ramas más importantes de la matemática, por lo tanto es importantísimo que se desde el principio, ¿sí? No le pierdan el hilo conductor, el hilo de esta teoría, para que más adelante, cuando se empiece a complicar el asunto, ¿sí? No tengan mayores dificultades a la hora de resolver problemas o ejercicios trigonométricos, ¿sí? Vamos a empezar desde cero. Como verán, acá en la pizarra yo ya tengo dibujado un triángulo rectángulo y es con el que vamos a empezar a trabajar las razones trigonométricas, ¿sí? Bien, primero, hablé de razones trigonométricas. Nosotros hasta ahora, o ustedes hasta ahora, cada vez que teníamos un triángulo rectángulo, por ahí lo primero que se les cruzaba era nuestro amigo Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Sí? Ese es el famoso teorema de Pitágoras, en donde la hipotenusa y los catetos son lados, ¿sí? Cateto 1, cateto 2. Son los lados de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa era el mayor de los lados, el que se oponía al ángulo recto, y los catetos eran los lados que formaban el ángulo recto, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras tenemos una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Bien, como verán, ahí aparecen también marcados los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, ¿sí? Y es que las razones trigonométricas, o la trigonometría, se relacionan los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Así que bueno, no nos vamos a olvidar de, perdón mi disfonía, ya la voz no me da para más, pero no nos vamos a olvidar del teorema de Pitágoras, porque quizás en algún problema, en algún ejercicio, tengamos que recurrir a nuestro amigo para recolectar algún dato que necesitemos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo intervienen los ángulos? ¿Cuáles son las relaciones que existen entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo? Bien, la trigonometría, o las razones trigonométricas, bien dice la palabra, razón habíamos dicho que era la división entre dos magnitudes. En este caso, esta división, o estas magnitudes, van a ser los lados de nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son esas razones? Voy a copiar acá tres, que son las principales. Las razones trigonométricas, sen, que significa seno de un ángulo, ¿sí? Las razones trigonométricas, acá voy a poner alfa por poner alfa, no vamos a trabajar con el ángulo alfa. Sin, que es seno, cos, el ángulo alfa, que es el coseno, y tan, o tg, aparece también, que es la tangente. ¿Sí? Bien. Dijimos que esas son razones trigonométricas. Trigonométricas, primero, ¿por qué? Porque aparecen ángulos, ¿sí? Y la razón, bueno, a ver, si estamos tomando el ángulo alfa, la razón seno, ¿sí? ¿Qué lados voy a dividir cuando quiera calcular el seno de ese ángulo alfa? La razón me dice que tengo que
ser el cociente entre el cateto opuesto a ese ángulo alfa dividido la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto si acá tomo el ángulo alfa? El ángulo alfa tiene este vértice C. El cateto opuesto es el que no comparte el vértice. ¿Cuál sería acá, en este dibujo? Y el cateto opuesto sería el AB, o el que llamamos acá C2. ¿Sí? Este cateto, este lado, no comparte el vértice. Ese es el opuesto. Así que en este caso, en este ejemplo, sería C2 dividido la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué me dice el coseno? El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa, en este caso, el ángulo que aparece acá, dividido la hipotenusa. Bien, así como el cateto opuesto es el que no comparte el vértice, el cateto adyacente es el que comparte el vértice, el que tiene el mismo vértice o toca al vértice del ángulo. Entonces, si yo estoy con el ángulo alfa, el vértice C, ¿qué cateto toca C? ¿O qué cateto comparte ese vértice C? Y en este caso, el cateto 2 no lo comparte, no lo toca. En cambio, el cateto 1 sí. ¿Sí? Así que, en este caso, el cateto adyacente al ángulo alfa es C1 dividido la hipotenusa. ¿Sí? Obviamente, a medida que los lados tengan valores, ¿sí? Si esto vale 3, esto vale 4, esto vale 5, bueno, reemplazo y tengo la razón. ¿Sí? Acá estamos generalizando. ¿Y la tangente qué me dice? La tangente de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el cateto? En este caso estamos trabajando con alfa, vuelvo a repetir. ¿Cuál sería el cateto opuesto a alfa? Dijimos que es el cateto 2. Dividido, ¿cuál es el cateto adyacente a alfa? Es el que comparte el vértice. Es el cateto 1. ¿Sí? Bueno, eso es el principio, el comienzo de las razones trigonométricas. Ahora ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo me acuerdo de todo esto? Bueno, hay una palabra, no sé si alguna vez la escucharon nombrar, SOHCAHTOA, que es una ayuda a memoria para recordar todas estas divisiones. ¿Sí? Es así. So con H, ahí intermedia, K, H intermedia, TOA. Si se acuerdan de esta palabra, se van a acordar de cuáles son las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque S viene de seno. ¿Y a qué es igual el seno? O opuesto, al cateto opuesto. H de hipotenusa. ¿Sí? Entonces, seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Sigo. C significa coseno. ¿A qué era igual el coseno? Y A de adyacente, H de hipotenusa. El coseno era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y T de tangente, ¿a qué era igual la tangente? Al cociente entre cateto opuesto y adyacente. Por eso acá tengo O de opuesto, A de adyacente. ¿Sí? Bueno, si quieren recordar esta palabrita, para recordarlo bien, si lo cual tienen alguna otra ayuda a memoria, bienvenido sea. Obviamente si acá cambia el ángulo, si acá en lugar de alfa estamos trabajando con beta, entonces acá el ángulo beta es este, ¿no? Entonces el cateto opuesto no va a ser C2,
porque ahora el ángulo beta tiene este vértice B, y C2 es el cateto adyacente. Así que acá cambia, ¿no? El seno de beta va a ser C1 sobre H. ¿Tá? Siempre analicen eso. Primero, fíjense con qué ángulo están trabajando y después qué dato tienen que averiguar. Si ahora vamos a hacer igual algún ejemplo para que quede más claro. ¿Estamos? Entonces, razones trigonométricas relacionan ángulos agudos, ¿sí? Un triángulo rectángulo con los lados. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que les pido, ¿no? Que me calculen cuánto vale, suponer acá, vamos con el rectángulo fácil, 3, 4, 5, ahí está. Entonces, tengo ese triángulo rectángulo y le pido que me calculen el seno de alfa. Entonces, bueno, alfa, acá lo tenemos. El cateto opuesto, 3. Cateto opuesto vale 3. Dividido la hipotenusa. La hipotenusa vale 5. Bueno, 3 dividido 5 es 3 quintos, ¿no? En este caso no es exacto. El seno es 3 quintos. ¿Sí? O hago 3 dividido 5 y me da el resultado. Vamos a suponer que me pide el coseno, o mejor dicho, acá vamos con la tangente. La tangente de beta. ¿Sí? Bueno, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si beta es este ángulo, el cateto opuesto es 4. Y el adyacente es 3. Ahí está. 4 dividido 3 no me da exacto. Lo puedo dejar como 4 tercios o hacer la división y poner el resultado en decimales. ¿Sí? 4 tercios es el valor de la tangente del ángulo beta. ¿Sí? Bastante sencillo parece, ¿no? Bueno, después van a ir habiendo problemas en donde tienen que buscar las estrategias para resolver los problemas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Puede suceder que en lugar de... Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo les doy solamente un cateto, 3, y les doy un ángulo agudo, 45. Y les pido resolver ese triángulo. Resolver un triángulo rectángulo antes, para nosotros, cuando estábamos con el teorema de Pitágoras, era calcular los 3 lados, nada más. Bueno, ahora son los 3 lados y además los 2 ángulos agudos. Bueno, acá es fácil el ángulo agudo restante porque por suma de ángulos interiores, ¿sí? Esto también va a mediría, bueno, este no tendría que ser 45, tendría que ser 35. ¿Sí? Entonces aquel va a medir 55. ¿Está? Por la suma de los ángulos interiores. Bueno, ya resolví, se entiende, ¿no? ¿Por qué 55? Suma de los 3 ángulos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, suma de los ángulos interiores de un triángulo, tiene que sumar 180, ¿no? Siempre suma 180. Bueno, el ángulo A mide 90. Entonces, el ángulo B es el que tengo que averiguar. Y el ángulo C mide 35. Bueno, entonces, 180 menos 90 menos 35 me da 55, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta cuando tengan que resolver un ejercicio de este tipo, ¿no? Bueno, suma de ángulos interiores también interviene en este tipo de problemas.
Ahora bien, ¿cómo calculo los lados restantes? Con el teorema de Pitágoras sería imposible, porque necesito conocer un lado más. ¿Sí? Necesito conocer dos lados para averiguar el tercero o el restante. Entonces, bien, ahí intervienen las razones trigonométricas. Ahora tendría que pensar, ¿no? ¿Cuál de las tres? Si el seno, el coseno o la tangente me sirven para averiguar algún dato. Miren, me serviría, por ejemplo, trabajar, obviamente, podría trabajar con este ángulo, pero como este ángulo lo calculé, si me equivoqué en el cálculo, arrastro el error. Entonces siempre recomiendo, ¿sí?, trabajar con los datos que ya me daba el problema desde el comienzo. Así que voy a trabajar con el ángulo C, con 35. ¿Qué razón trigonométrica le voy a calcular a 35? Por ejemplo, si yo elijo el coseno, ¿a qué era igual el coseno? El coseno era igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de 35 grados? Es este de acá, es el que comparte el vértice. ¿Lo conozco? No. ¿Y la hipotenusa? Menos. Entonces acá voy a tener dos incógnitas. El coseno lo descarto. No me sirve en este caso. Bueno, podría elegir la tangente o el seno, a ver si alguno de los dos. Bueno, vamos con el seno. El seno que era igual. El seno era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Conozco el cateto opuesto a 35 grados? Recuerden que el cateto opuesto es el que no comparte el vértice. Es decir, este. Y lo conozco. Bien, un dato menos. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 3. Dividir la hipotenusa. Bien, hay una sola incógnita ahora. La hipotenusa. ¿Y cómo voy a hacer para calcular esto? Porque esto me tiene que dar un valor. Y ahí aparece nuestra amiga la calculadora. Van a ver en la calculadora, aparecen estas tres teclas: sin, cos y tan. Sin es seno, cos, coseno, tan, tangente. ¿Sí? Entonces en este caso yo quiero calcular el seno de 35. ¿Qué voy a apretar? Voy a apretar, primero prenderla, ¿no? Ahí estábamos. Y una cosita, antes de arrancar. Verificar que esté en el modo correcto. ¿Cuál es el modo correcto? Van a apretar modo una vez, modo dos veces, ¿sí? Y cuando aparezca DEC, ahí apretamos, en este caso el 1, ¿no? Ese es el modo correcto, en el que tiene que estar. ¿Sí? Siempre hacemos ese paso previo, porque si no está programada la calculadora, puede estar en otro sistema, ¿sí?, de medición angular, y nos puede dar diferentes resultados, ¿sí? Así que, primero recuerden, modo hasta que aparezca DEC, DEC en este caso 1, bueno, aprieto 1 y ya está programado, ¿sí? Y ahora, voy a calcular el seno de 35 grados. ¿Qué voy a apretar? Seno, en este caso es sin 35, y acá está la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí?, la que tiene el puntito con las 3 comas. Y ahí le doy igual, y ese es el resultado del seno de 35 grados. Obviamente no vamos a poner todos los decimales, ¿sí? Vamos a copiar los primeros dos. En este caso es 0,57. 0,57. Igual a 3 sobre hipotenusa. Y ahí simplemente tengo que despejar la hipotenusa. La hipotenusa va a pasar multiplicando. Y 0,57 lo paso dividiendo, ¿no?
Entonces me va a quedar 3 dividido 0,57. Y eso me da 5,26. Bueno, ahí calculé la hipotenusa. La hipotenusa vale 5,26. Bueno, ¿qué me falta para terminar de resolver este triángulo rectángulo? Y calcular el cateto que me falta acá. Y ahí puedo optar por varios caminos. Podría utilizar el teorema de Pitágoras, porque ya conozco dos datos, o dos lados mejor dicho, el tercero sale por descarte. O, como dije antes, voy a tratar de ver otra manera en donde no tenga que utilizar alguno de los datos que averigüé, porque como dije antes, si me equivoqué, voy a seguir arrastrando el problema. ¿Sí? Lo que yo quiero es minimizar las posibilidades de error. Entonces, ¿cómo averiguar el otro cateto utilizando 35 y 3? 35 grados y 3, que son los datos principales que me da el problema. La respuesta sería sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué otra razón trigonométrica puedo trabajar? Vimos que el coseno nos olvidamos. Ahora podría, pero en realidad no averiguo el cateto adyacente, porque en el coseno no aparece. Mejor dicho, sí, aparece el cateto adyacente, pero ¿qué pasa? Tengo que utilizar la hipotenusa, y este dato lo acabo de averiguar, y quiero tratar de minimizarlo, por si me equivoqué. Había otra razón trigonométrica, la tangente. ¿A qué era igual la tangente de un ángulo? El cateto opuesto, recuerden, SOHCAHTOA. Cateto opuesto sobre adyacente. Ahí está, miren. Estoy trabajando con el ángulo que ya me daba el problema, con el cateto que ya me daba el problema, y me aparece el dato que me falta. Tangente de 35 es cateto opuesto, 3 sobre cateto adyacente. En este caso lo llamé X. Bueno, lo mismo dice paso anterior, pero ahora calculando la tangente, no el seno. Agarro la calculadora, tangente de 35 grados igual 0,70. Volvemos acá. 0,70 igual a 3 sobre x. La x pasa multiplicando. X por 0,70 igual a 3. Y el 0,70 pasa dividido. 3 dividido 0,70. Y 3 dividido 0,70 es 4,28. Averigüé el cateto que me falta. Si no me equivoqué en ningún dato, si hubiese elegido otro camino y utilizado estos datos de acá que había averiguado al principio, voy a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero es importante esto que dije al principio, de tratar de buscar, ¿sí? Recuerden que hay varios caminos para resolver un problema, siempre lo digo, pero buscar que ese camino, o que en ese camino yo utilice los datos que ya me brinda el problema desde un principio, porque yo sé que esos datos, o que en esos datos no hay ningún tipo de error. Si yo utilizo uno de los datos que averiguo, si me llego a equivocar, bueno, arrastro el error. Hay veces que los problemas, bueno, no me queda otra y sí, tengo que averiguar un dato primero para continuar. ¿Sí? No siempre pasa como en este caso, en donde con los datos que me brinda el problema de principio puedo averiguar todo. No, a veces no. Pero es bueno ir pensando, elaborando estrategias y ver, no meterse de lleno y de apurado a resolver. ¿Sí? Bueno, a ver si quedó algo más en el tintero. Bien. ¿Tienen actividades para resolver? En el punto 1, bueno, ahí tienen algo parecido a esto. Hay dos triángulos rectángulos y les pide calcular el seno y el coseno de los ángulos que aparecen ahí, siempre utilizando la calculadora.
En el punto 2 es solamente utilizar la calculadora y calcular lo que me pide ahí, ¿no? El seno de 30 grados, el coseno de 45. Y en el punto 3, que ahí vamos con lo que nos falta, lo que vamos a utilizar son las razones inversas, las primeras razones trigonométricas inversas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, vamos con esto. Ya sabemos que la tangente de 35 es 0,70, ¿no? Ahora bien, 0,70. Vamos a suponer que ahora conozco cuánto vale el cociente, pero no conozco el ángulo. Recuerden que esto nos dio 35 grados, ¿no? Esto era 35 grados. Pero ahora vamos a imaginarnos que no lo conocemos. La incógnita está ahora en el ángulo. Entonces, si yo tengo este tipo de ejercicio, lo que tengo que hacer es despejar la razón trigonométrica. Y cuando uno despeja la razón trigonométrica, que en este caso es la tangente, pasa lo siguiente. Como si estuviésemos despejando una ecuación. El ángulo, en este caso es x, lo dejo solito, y la tangente la paso al otro miembro con un exponente negativo. Y el 0,70 pasa a ser el argumento. Estos son las funciones inversas, las razones trigonométricas inversas, ¿sí? Puede aparecer así, tangente a la menos 1, puede aparecer como arco tangente, es lo mismo, ¿sí? Con el seno, ¿qué pasaría? El seno de x pasaría, acá tengo un valor, no sé, 0,8. Entonces el seno pasa como seno a la menos 1 de 0,8 o como arcoseno, ¿sí? No es que son las dos, tienen que copiar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Aparece, pasa que de esta manera aparece en la calculadora, con el menos 1 arriba. Y en los libros a veces aparecen como arco tangente, arco seno, arco coseno, ¿sí? Pero en la calculadora, como vamos a trabajar mucho con la calculadora, las inversas aparecen con ese menos 1 como exponente, ¿sí? Bien, entonces continuamos con el que nos interesaba, que era el que estaba acá. Quiero averiguar el ángulo X. Yo sé que la tangente de ese ángulo es 0,70. Despejé la tangente, pasa como tangente a la menos 1, y ahí, ¿cómo hago? Nuevamente, nuestra amiga la calculadora. Pero ahora no estoy trabajando con la función tangente, sino con la inversa, tangente a la menos 1. Si ustedes ven, arriba de las teclas seno, coseno y tangente, en amarillo, que no se llega a ver muy bien acá, y si acerco se ve menos, en amarillo, pero cada uno en su calculadora lo podrá constatar, aparece sin con el menos 1 arriba, cos con el menos 1 arriba, tan con el menos 1 arriba. ¿Sí? Esas son las inversas. ¿Cómo voy a poder tipear esas funciones inversas? Bueno, simplemente, perdón ahí, primero shift, por eso estoy indicando que quiero trabajar con la segunda función, con la que aparece en letras amarillas, por eso shift está en amarillo acá. Aprieto shift, y en este caso quiero la inversa de la tangente. Así que después de haber apretado shift, aprieto ahí, aprieto tangente. Entonces va a aparecer, ¿ve? Aparece tan con el menos 1. Ahí estoy trabajando con la función inversa. Si no me aparece ese menos 1 arriba, entonces borro y vuelvo, ¿no? Primero shift y después tangente. Si en lugar de tangente estoy con el seno, con el coseno, la inversa, lo mismo, shift, miren, shift, seno, y van a ver que aparece sin con el menos 1. ¿Sí? Siempre que tenga que averiguar el ángulo, entonces trabajo con funciones inversas. Y siempre que trabaje con funciones inversas en la calculadora, primero aprieto la tecla
shift. Entonces pongo shift tangente y entre paréntesis voy a poner 0,70, que es lo que tengo acá. 0 punto, ¿no? Ojo con... No van a poner esta coma porque no va, ¿sí? En la calculadora el punto sería la coma. ¿Sí? Ahí puse tangente a la menos 1 de 0,70. Aprieto igual y aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. Obviamente, fíjense que ahí me da 34 grados, 59 minutos. No me dio 35. ¿Pero por qué? Porque recuerde que la tangente de 35 no es 0,70, sino que era 0,70 y habían muchos más decimales, ¿sí? Entonces, como nosotros lo redondeamos o lo aproximamos acá también aparece aproximado el ángulo. Es aproximadamente 35. Que era con lo que nosotros sabíamos, ¿sí? Sabemos que el ángulo era 35 grados. Entonces acá ponemos que x es igual a 35 grados. Eso es lo que tienen para hacer en el punto 3. Funciones inversas, ¿sí? Si lo que tienen que averiguar es el ángulo, se trabajan con las funciones inversas. Y conocen los lados. Acá pasaría lo mismo si les doy un problema o un ejercicio donde, por ejemplo, borramos acá, borramos ahí y borramos ahí, ¿no? A ver, ¿dónde me fijaron? Acá está. Entonces, vamos a suponer que ahora el ejercicio es ese. ¿Qué pasa? 3, 4, bueno, el tercer lado lo puedo resolver con Pitágoras. Rapidito. ¿Cómo? Y bueno, la hipotenusa no la conozco. Es mi incógnita. Y los catetos, uno vale 3 y el otro vale 4. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y el cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto va a valer? La raíz cuadrada de 25, la hipotenusa vale 5. Listo. Averiguo la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Los ángulos, ¿cómo los calculo? Y no puedo con la suma de los ángulos interiores, porque tengo uno solo. Yo sé que estos dos suman 90, pero son dos incógnitas. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, uso las razones trigonométricas. Por ejemplo, cualquier razón. Acá, si quiero calcular este ángulo, quiero empezar con este. ¿Sí? Con el ángulo alfa. Entonces, este lo averigüé recién. Bueno, voy a trabajar con estos dos. ¿Estos dos qué son? Catetos. ¿Qué razón trigonométrica trabaja con los dos catetos? La única que trabaja con los dos catetos es la tangente, porque el seno trabaja con un cateto y la hipotenusa, y el coseno también. La tangente es la única razón trigonométrica que trabaja con los dos catetos. Entonces, la tangente de este ángulo alfa, ¿qué va a ser igual? Al cateto opuesto, 3, sobre cateto adyacente, 4. Tengo lo de recién. Quiero averiguar el ángulo yo. Entonces, ¿la tangente cómo pasa? Como tangente a la menos 1. ¿De qué? De 3/4. Listo, ya averigué alfa. ¿Cómo? Shift, tangente, eso es tangente a la menos 1. ¿De qué? De 3/4. Paréntesis, 3/4, cierro paréntesis, igual. Aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y ahí tengo el ángulo. 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Bueno, entonces el ángulo alfa, ¿cuánto mide? 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Bueno, ya está, ya averigüé alfa. ¿Y qué me falta para terminar de averiguar todo el triángulo? Y beta. Bueno, pero ya tengo dos ángulos de los tres. ¿Cómo puedo calcular el tercero? Suma de ángulos interiores. Yo sé que
el ángulo A, vamos a llamarlo así, más el ángulo beta, más el ángulo alfa, suman 180. Yo sé que el ángulo A vale 90, o sea que acá este 90 lo paso restando, directamente puedo hacer esto siempre, ¿no? En los triángulos rectángulos, la suma de los ángulos agudos da 90, ¿sí? Para no hacer tanto despiole. Este siempre vale 90, entonces la suma de estos dos tiene que sumar 90. Pero ahora yo sé que alfa mide esto, así que beta va a ser igual a 90 menos alfa, menos este ángulo, 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Bueno, ¿cuánto vale beta, profe? Bueno, agarramos la calculadora. ¿Cómo hacemos para sumar o restar ángulos con la calculadora? Y bueno, 90 grados. Le voy a restar, ¿qué cosa? 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Cada vez que hablo de grados, minutos y segundos, voy a tocar la tecla grados, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, 90 grados menos 36 grados, 52 minutos. Ahí van a aparecer siempre ángulos, es decir, cuadraditos, si no van a aparecer las tildes, no va a aparecer esta tilde. Siempre va a aparecer el símbolo de grados, ¿sí? No le den importancia. Y por último, 11,63 segundos. 11,63 segundos. Igual, y ahí tengo el resultado de beta. 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Así que beta, ¿cuánto vale? 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. ¿Sí? Otro ejemplo, rapidito, en donde trabajamos con las funciones inversas para averiguar los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Bueno, chicos, este es el comienzo de las razones trigonométricas. Sé que parece por ahí difícil, o por ahí para alguno no, pero es cuestión de tiempo y de ir practicando y recordando, ¿sí?, las razones. La razón seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, razón coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y razón tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Recuerden la palabra, SOHCAHTOA, y va a ser mucho más sencillo recordar el orden de esas razones, ¿sí? Igual, en principio, ¿sí?, en un comienzo, van a poder tener ese machetito de cuáles son las razones del seno, coseno y tangente, después se la van a acordar prácticamente de memoria. Bueno, tienen entonces las actividades. Punto 1, calcular razones trigonométricas indicadas en cada caso, para cada uno de los triángulos que aparecen. Punto 2, punto 2 y 3 es con calculadora. Punto 2, las razones conociendo el ángulo. Punto 3, las razones sin conocer el ángulo, ¿sí? En el primero tienen que calcular la razón, en el segundo tienen que calcular el ángulo, en ambos casos utilizando la calculadora. Nada más, espero que se haya entendido, chicos. Cualquier duda o consulta, ya saben, por plataforma, por Instagram o en los videos, en las clases en vivo que vamos teniendo. Pueden consultar y pueden ir avanzando de a poquito con las actividades. Nada más, abrazo grande y hasta el próximo video.